Muy buenos días, tardes y noches, oyente. Soy tu anfitrión, Luis, y esto es Lo Hablamos Luego. Bueno, muy buenas a todos los oyentes. Estamos en un nuevo programa número 3. Un programa que ha recogido las buenas críticas, los comentarios del programa anterior. Personalmente estoy muy contento con este proyecto humilde, pequeñito, mensual, hay que intentarlo. Y bueno, vamos a empezar con este programa, como decía el tercero. Tiene que ver con un tema que como todos, pues afecta a buena parte de las personas. En este caso va a ser dos temas, estudiar y trabajar. El trabajo y el estudio, el hora et la hora, ¿no? De San Benito. Pero para este programa, como en cualquier otro, no estamos solos. Evidentemente cuento con un grupo de invitados selectos y formados que tienen grandes experiencias y grandes relatos, pues que nos van a deleitar con ellos. Vamos a empezar a presentar a los invitados. Hola, muy buenas. Yo soy Marcos y he trabajado tanto en restauración para eventos y actualmente en estaciones como Atocha como auxiliar de información. Hola, buenas tardes, noches, días. Soy Lucía y bueno, aparte de estudiar la carrera de Historia, también trabajo a día de hoy como actriz en diferentes salas. Hola, buenas. Yo soy Dani y además de también estudiar la carrera de Historia, he estado trabajando tanto en el sector de la restauración, al igual que Marcos, dando clases de diferentes índoles a chicos tanto a nivel deportivo como a nivel académico y en el sector público. Estupendo. Pues tanto Marcos como Lucía y Daniel han venido al Hablamos Luego a hablar sobre el tema del trabajo. Tema de trabajo y estudios, que no sé qué opináis, chicos. ¿Están de primeras reñidos el trabajar y el estudiar? ¿No? Porque es como una figura muy concreta, el del joven que trabaja y estudia. ¿Son enemigos, son amigos estos dos conceptos? Bueno, yo personalmente yo creo que enemigos no son. Lo que pasa es que hasta que se hacen amigos tarda lo suyo, pero siempre yo creo que se puede vivir con ambas y realmente si te mentalizas bien y te organizas bien, pues eso, puedes convivir perfectamente con ambas. Sí, yo, al igual que Lucía, pienso que si bien en un primer momento puede al estudiante que nunca haya trabajado asustarle el hecho de tener que compaginar ahora el estudio con el trabajo, si tu situación te lo permite y realmente a la hora de trabajar no te afecta académicamente y te organizas bien, yo creo que son perfectamente compatibles. Yo, tal y como han dicho Marcos y Lucía, creo que sí que son compatibles, pero quería resaltar sobre todo lo que ha dicho Marcos con el tema de la situación, que es algo que hablaremos más adelante. O sea, depende mucho el cómo enfocar el trabajo, si es algo que, a pesar de que tienes que compaginarlo con los estudios, es algo de extrema necesidad, o si tienes que hacerlo en base pues a que necesitas unos ingresos adicionales o quieres unos ingresos adicionales que no necesitas de manera inmediata, pero que sí que puedes sacar el tiempo a la vez que estudias para intentar compaginarlo y unir lo mejor de los dos mundos. Bien, bien, pues me gusta esta primera ensalada, ¿no? de planteamientos iniciales. Eh, Vamos a meter, o estamos metiendo muy, muy tempranamente, pues esa óptica socioeconómica que varía mucho, ¿no? En la circunstancia de cada uno y que de alguna manera, como decías antes, Lucía, pues el que algo quiere o el que algo necesita, algo le cuesta, ¿no? Al final, esa conciliación del trabajo y del estudio, pues se tiene que encontrar de alguna manera. Bueno, pues si os parece, vamos ya con el primer punto, con una pregunta básica que cualquier oyente, pues que no esté relacionado con el tema del mundo del laboral, pues puede llegarse a preguntar. Y es, ¿cuáles serían los motivos para que vosotros, estudiantes que estáis en una carrera universitaria, paralela o simultáneamente, decís un día, bueno, pues voy a trabajar? ¿Cómo fueron esos inicios? A ver, personalmente, la situación mía yo creo que es bastante distinta al resto, porque, bueno, yo estudio historia porque era una carrera que me fascinaba desde un principio, pero realmente yo estudié el bachillerato de artes escénicas y era algo que yo no quería abandonar después de empezar la universidad. Entonces, realmente el poder encontrar trabajo también de otro hobby que yo tenía, yo creo que es
algo muy distinto a la situación del resto. Yo realmente solo quería continuar, pues eso, mi pasión con las artes escénicas y simplemente eso. O sea, realmente yo no era por necesidad, sino siempre ha sido todo por hobby y por ganas de seguir con lo mío, sin quitar ni la historia ni las artes escénicas en mi vida. A ver, mi caso es verdad que es un poco también diferente porque yo soy lo suficientemente afortunado como para no tener que depender de este trabajo económicamente y ahí, o sea, yo vengo de un entorno en el que mi familia es una familia normal, no necesito ayudar económicamente en casa, pero es cierto que yo empecé a trabajar justo después de acabar el bachillerato a los 18 años, nada más empezar la universidad, porque me surgieron una serie de necesidades que más que necesidades eran pues casi caprichos en los que pues sabía que a pesar de la buena situación económica de mi familia pues no sería justo tener que depender de mis padres o tener que depender de cualquiera que no fuese yo para subsanar estos gastos. Entonces, aunque yo no necesitara de manera inmediata medios económicos para, pues, para subsistir, ¿no? Lo dicho, tengo la suerte de que nunca me ha faltado de nada. Sí que me surgieron una serie de necesidades o de una serie, pues eso, de caprichos, es que son caprichos más que otra cosa, que me hicieron ver que la única manera, pues evidentemente era trabajar y ganarme el pan yo solo. Así que pues empecé por eso, luego además, sobre todo en otros, al final me acabó gustando y demás, así que pues creo que también es importante, aunque seamos estudiantes, antes de acabar la carrera, intentar probar diferentes estilos de vida, estilos de trabajo. Yo creo que es importante también tener un contacto laboral previo a terminar la carrera en vez de enfrentarse totalmente desolado sin tener experiencia previa a trabajar justo después de salir de la carrera. Sí, pues mi caso es de hecho bastante parecido al de Dani. Yo, al igual que él, tengo la fortuna de que en mi casa no necesité empezar a trabajar para poder ayudarles, pero sí que el motivo por el que empecé, yo empecé nada más terminar bachillerato a los 17 años y empecé en el mundo de la restauración y fue un poco por dos motivos personales. Uno, porque me di cuenta que dije, vale, a pesar de que en mi familia no es que siempre no andemos faltos de dinero en casa, sí que ya me empecé a tener conciencia como de decir, no quiero seguir dependiendo tanto económicamente de ellos. Entonces, pues, quise empezar a poder ganarme mi propio dinero y así poder, aunque fuese sin mucha relevancia, lo que me daban mis padres, pues dejar de seguir enganchados a ellos económicamente. Y luego también comparto la opinión de Dani de que yo pues cuando empecé pues era más inseguro y tal y pensé que el adentrarme al mundo laboral, algo que era ya un poco el mundo de los adultos, y no esperar hasta terminar la carrera me iba a ayudar un poco a formarme a mí mismo, en mi persona y luego pues que realmente me ha ayudado en mi desarrollo pues yo qué sé, a ser más extrovertido y sobre todo pues eso, a poder poco a poco ayudarme en ese proceso de madurez. Vale, pues me parecen bastante interesantes. Haciendo un poco de síntesis de este primer punto, ya veo que vuestras situaciones son parecidas. De primeras, no hay una necesidad real o extrema de aportar salario, ¿no? De aportar un sueldo a casa. Sin embargo, pues está relacionado un poco tanto con el negocio como por el ocio, ¿no? En el caso de Lucía, no es visto como algo tremendamente exigente o como un castigo, ¿vale? Y en el caso tanto de Daniel como de Marcos, veo pues esa voluntad, vamos a decir, solidaria, ¿no? Con la propia familia de decir, oye, yo quiero darme mis caprichillos, mis puntos, tal, pero me los ganaré con mi propio esfuerzo, ¿no? Con mis propias horas invertidas por no querer depender mucho de los padres. Eso me parece bastante bonito, chicos. Bueno, pues también quería deciros una cosa. Por mi parte, por hablar de mi propia experiencia, no tengo experiencia laboral, realmente. Yo he estado estudiando toda la vida, la verdad. Cuando pase al mercado laboral lo voy a flipar. A mis 21 añitos, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, esto lo podríamos debatir también. Si, por ejemplo, el voluntariado es un tipo de trabajo. De primeras, ¿diríais que es un tipo de trabajo? ¿No es un tipo de trabajo? Yo, en lo personal, creo que en tu caso, experiencias voluntarias, yo lo puedo considerar como un tipo de trabajo, obviamente no remunerado, pero
sí que ya un contacto distinto al que uno se habitúa desde el instituto, que es únicamente el entorno académico. Ya es salir un poco de tu zona de confort, en trabajar con unas nuevas lógicas o reglas en otro sistema distinto. Y bueno, aunque no sea, es lo dicho, aunque no ganes dinero con él, sí que al fin y al cabo acabas ganando como experiencia y acabas como empezando a entender un nuevo mundo que antes era un poco desconocido para ti. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Marcos. O sea, no creo que sea necesario trabajar para sentir esa experiencia, sino que siempre empezando cualquier cosa de forma voluntaria, ya sea el estudio o ayudar en algún sitio para organizar algo, eso también te gana experiencia y te va metiendo de poco a poco en el mundo en el mundo laboral. Pero realmente sí, yo creo que siendo estudiantes se puede considerar incluso el estudio, más aún de universidad o de algún grado superior, que el estudio es prácticamente un trabajo porque abarca el mismo tiempo realmente que un trabajo habitual, ya sea tanto por las horas de las clases como después las horas que le echas en casa, en la biblioteca o donde sea. Así que realmente yo creo pues que en tu situación que nunca has trabajado, yo creo que en parte eso es mentira, porque sí que has trabajado realmente en formarte para un futuro y yo creo que no te va a costar tanto sabiendo todo lo que te has currado para llegar ahí, hasta ahí. Yo estoy de acuerdo con tanto con Lucía como con Marcos y además te digo más, o sea, yo creo que aunque lo que entendemos formalmente por trabajo conlleve pues el cobro de un salario, el tema de una cotización y demás, hay efectivamente un contrato, hay tipos de trabajo que no lo tienen. O sea, yo en mi experiencia personal, los trabajos informales, dando clase a chavales y demás, pues evidentemente yo no tenía ni contrato, cobraba en negro, por ejemplo, y demás. No es un trabajo al uso, pero sin embargo sí que es un trabajo. Y te digo más ahora que has hablado del tema del voluntariado. De nuevo, una experiencia que ya os he comentado que he participado y es que es precisamente voluntaria. Yo este verano estuve de voluntario en una excavación arqueológica, una en la que no me pagaron, y esto, bueno, Lucía también puede hablar de esto porque ella también estuvo hace unos años. Precisamente en nuestro entorno académico sabemos perfectamente cómo funcionan estas cosas y esas excavaciones subsisten gracias a precisamente voluntariado. Entonces, el que realmente haya experimentado eso y vea a los chavales que están en verano con un pico 8 horas, pues aunque no sea remunerado y aunque no sea un contrato formal, por así decirlo, ni que se esté cotizando, ni nada de eso, es que el que diga que eso no es un trabajo es que se engaña a sí mismo. Entonces, y recalco también lo que ha dicho Lucía, o sea, precisamente nuestro entorno, nuestra carrera precisa de una serie, si quieres preparártela bien y te la tomas como creo que se tiene que tomar, precisa de una serie de preparación y demás que normalmente te quita hasta más tiempo que una jornada laboral. Entonces, yo recalco también lo dicho, que aunque no hayas trabajado directamente lo que es formal, lo que has dicho con un contrato, trabajar como tal, yo creo que hemos trabajado todos. Bueno, pues fijaos que esa era una de las preguntas que me quería quitar con el podcast, ¿no? Esto, pues ya a interpretación de cada uno, pero yo creo que habéis dado argumentos suficientes y bastante sólidos para decir que el voluntariado, pues sí que es un tipo de trabajo, como bien apuntaba Daniel antes, pues bueno, no es que sea formal, pero no por ello le quitas el trabajo, ¿no? Sigue siendo ahí un esfuerzo, echas unas horas, te relacionas con personas, ¿no? Porque ahora podemos entrar más en detalle, pero los primeros trabajos que tendremos, o de los más jóvenes, pues suelen ser de cara a un público. Ahora hablaremos, dependiendo de cada uno, cuánto, ¿no? Es esa intensidad con ese público y las consecuencias que tiene ese trato con el público, que no siempre es fácil. O de los más jóvenes, pues suelen ser de cara a un público. Ahora hablaremos, dependiendo de cada uno, cuánto, ¿no? Es esa intensidad con ese público y las consecuencias que tiene ese trato con el público, que no siempre es fácil, ¿no? Siempre hablamos de los hosteleros y tal, que lo tienen bastante complicado. Es el típico trabajo que dices, coño, es que es muy sacrificado. Bien. Pues vamos avanzando en este podcast que me está gustando bastante, sobre todo porque ya os digo, yo es verdad que pues sí que he tenido la experiencia de varios voluntariados, algunos regulares, otros más puntuales, pero claro, al margen de amigos que hayan trabajado, pues no tengo mucha idea de cómo va este mundo, ¿no? Yo qué sé, los típicos, tus padres trabajan, ¿vale? Pero no tienes más relación.
Bueno, pues si os parece, vamos a hablando un poquito más de vuestros trabajos que habéis tenido concretamente y vamos a hablar un poquillo de los tipos y de las condiciones laborales, ¿vale? No vamos a ir uno por uno, porque a lo mejor podría ser un poco pesado, pero yo os comento una serie de elementos y vamos interviniendo arbitrariamente. Bueno, y antes de esto también, perdón, quería enfatizar que, claro, los tres, al ser de Madrid, vais y venís de casa. Personalmente es verdad que al ser de fuera de Madrid, pues quizás me veo un poquito más limitado a poder trabajar, ¿no? Precisamente, pues lo que comentaba antes, creo que era Lucía o Daniel, ya no me acuerdo, que el estudiar ocupa muchas horas y si lo quieres hacer bien, más aún. Y estando fuera, como que es verdad que yo sí que me siento un poco a lo mejor cohibido, un poco limitado al decir, me pongo a trabajar más, menos seriamente, pero bueno, sencillamente ese matiz. Bueno, pues lo dicho, tipos y condiciones laborales para jóvenes, ¿no? Que somos aquí. Tenemos, yo os digo estas cuestiones, hablando de distancias, salarios, horas de trabajo, relaciones que habéis podido tener y sobre todo me interesa pues que habláis un poco de las luces y sombras, ¿no? De la cara A, de la más evidente y de la B que puede ser la más oscura o la más sacrificada. Aquí intervenid como queráis, buenamente. Bien, pues la verdad es que es una cuestión bastante interesante porque yo por suerte, y lo voy a decir bastante, yo he conseguido mis 2 trabajos por enchufe. No tengo ningún problema en admitirlo. También un poco enchufe fortuito, porque sí, por ejemplo, para mi primer trabajo que ha sido en restauración, pero no en lo que es pues los bares que vemos por la calle normal, sino algo más de alta restauración, fue por pura casualidad. Entonces, pues sí que es cierto que en ese caso, en cuanto a condiciones laborales, no me podía quejar en lo absoluto, porque pues entre que era flexible, podía decir qué días podía, qué no, y cuando me preguntaban si podía negarme sin ningún tipo de problema. La verdad es que estaba bastante contento. La cuestión es que, si bien en mi caso es cierto que me ha ido bastante bien, cuando dejé ese trabajo y me puse a buscar este verano nuevo, me encontré como con la situación completamente contraria. Echaba currículos en varios lados y lo que más obtenía era negativas de no por, además luego siempre por lo mismo, por falta de experiencia o por necesitas X cualidades para trabajos que, con todo respeto, no entiendo de dónde vienen tan altas exigencias. Entonces, es un poco mm, como extremo a la hora de buscar trabajo. Puedes o tener la suerte de que te sea el trabajo idóneo, aunque sea de compatibilidad con los estudios, o puedes tener la mala suerte y frustración de decir, joder, no me quieren en ningún lado. Bueno, en mi caso, yo puedo decir súper orgullosa porque la verdad es que yo realmente he tenido 3 trabajos y el primero de todo, que fue hacer de Game Master en un escape room, lo conseguí por mis propios medios. Fui a la entrevista, la hice y nos seleccionaron a 3 personas para trabajar y yo era la única que no era enchufada. Entonces, bueno, realmente estoy como súper orgullosa de esa Lucía de hace 2 años. Y bueno, después tuve la suerte de irme un año de Erasmus, entonces tuve que dejar el trabajo y cuando volví de vuelta a España, me encontré con la situación de que no tenía trabajo y me gustaría pues volver a meterme al mundo pues de los escape rooms, de actuar en general. Entonces ya ahí sí que tuve que tirar un poco de contactos y gracias a un amigo mío me metió en la empresa que estoy a día de hoy. Pero bueno, yo creo que realmente en cuanto a condiciones laborales no me puedo quejar en absoluto en ninguno de mis 3 trabajos porque todos han sido con la seguridad social. Nunca he trabajado en negro, puedo decir eso también, que bueno, eso de cara a un futuro pues se va a ver reflejado, ¿no? Que he trabajado X horas y que me lo he ido currando de poco a poco, pero bueno, sí que es verdad, por ejemplo, con el caso del trabajo actual, que al ser un trabajo de cara al público, sobre todo que es dependiendo de cuándo el público reserve, cuando yo trabajo o no, mayoritariamente trabajo los fines de semana y los jueves y viernes sobre todo también. Y eso también hace que rechace en parte la vida social o el poder quedar con mi familia, mis amigos o lo que sea. Entonces, es un trabajo bastante duro porque sí o sí siempre vas a tener que rechazar algo que te gusta.
Pero bueno, en cuanto a salario tampoco me quejo, realmente pues eso, tengo la suerte de vivir con mis padres y que realmente pues estoy dándome mis ahorros, pues ya sea para futuros viajes, que me encanta viajar, y para ir ahorrando de poco a poco para cuando ya me quiera independizar, que espero que sea de aquí a bastantes años, pues tener ya mi base de ahorros y todo. Pero bueno, sí, yo creo que puedo decir que es algo bastante sacrificado. Bueno, pues siento ser yo el que tenga que abrir la caja de Pandora, pero mis experiencias no han sido tan agradables, por lo menos en uno de los trabajos. Empezando desde lo positivo, yo cuando estuve trabajando en negro, dando clases particulares a chavales, pues la verdad, ahí no tengo ninguna queja porque a pesar de estar trabajando en negro, que es verdad que podías tener un poco la incertidumbre de si te iban a pagar o no, literalmente, pero es verdad que las familias con las que estuve yo, pues no, nunca tuve ningún problema y al contrario, fueron maravillosas conmigo. Luego, en lo que más he estado trabajando han sido en 2 años de entrenador de baloncesto a niños de primero y segundo de la ESO. Y ahí, en general, tampoco tuve ningún problema, aunque es una especie de trabajo híbrido entre la cara al público y la que no, ya que, en fin, cualquiera que sepa un poco del mundillo también del tema del baloncesto y demás, sabrá que el trabajo de entrenador es precioso, porque a mí me lo pareció por lo menos y me lo sigue pareciendo, pero todo lo bueno que le pase al equipo no es cosa tuya, sino de los chavales, y todo lo malo es única y exclusivamente cosa tuya desde el punto de vista de los padres. Entonces, más allá de algún encontronazo típico con algún padre que es incapaz de ver los defectos de sus hijos, pues yo no tuve malas experiencias. Cuando sí que tuve una mala experiencia es en mi primer trabajo, que estuve un año entero trabajando de camarero en el Santiago Bernabéu, y yo lo único que puedo decir de ese trabajo son cosas malas, la verdad, las cosas como son. Em, Era un trabajo muy precario en el sentido de que además te vendían la moto de que se supone que solo ibas a estar de camarero. Y claro, yo al principio pensando que, bueno, un partido de fútbol es 1 hora y media, tal, el descanso, tampoco me va a quitar tanto tiempo de mi vida y voy a poder compaginarlo bien. Pero no te dicen que con el contrato en el que se supone que eres camarero, te tienen también moviendo cajas, te tienen también empaquetando, te vienen descargando camiones, te tienen haciendo una serie de cosas que en principio no tenías que hacer. Y con esto también vuelvo a lo que ha dicho un poco Marcos antes, porque ahora el mercado laboral es una cosa fascinante porque piden a chavales de 20 años experiencias de 5 o 6 años antes en cosas que es inviable e incluso ilegal. Entonces, ese es el trabajo sin duda más duro en el que he tenido, tanto a nivel de salario, porque tampoco ganaba mucho. Y esto, lo dicho, no solo lo comparto yo, porque además he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente de la empresa en la que trabajaba yo dentro del Bernabéu, dentro del servicio de hostelería, y en general la opinión es compartida. O sea, el salario era lo que era, porque no era prácticamente nada. Yo estaba allí porque, lo dicho, necesitaba ganar un dinero, pero, por ejemplo, las condiciones eran, no sé, o sea, nos daban un uniforme, un polo, en el que teníamos que llevar sí o sí, cosa que en principio estaría bien. Lo que pasa es que justo cuando yo trabajé en el Bernabéu estaba de horas, entonces teníamos que estar con ese polo única y exclusivamente en enero, en plenas obras del Bernabéu, y no te dejaban ponerte absolutamente nada más porque, según los jefes de la empresa, pues se tenía que respetar el código de vestimenta de la empresa y demás. Aparte de que, por ejemplo, después hicieron una cosa que justo ya cuando me fui, que yo creo que es hasta ilegal, ya que te obligaban a ir con pantalones sin bolsillo para el tema de las propinas. Cosa que, en fin, sí, sí, esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. O sea, obligaron a la gente a ir sin bolsillos para que no se pudieran quedar propinas, cosa que va en contra de todo lo que significa la propina, ¿no? Porque la propina precisamente es algo que te tienes que llevar tú, que te ha dado alguien de buena fe, ¿no? Aparte de que ese trabajo era única y exclusivamente de cara al público y pues, sinceramente, no quiero suavizarlo ni mucho menos, pero la gente suele ser muy idiota con precisamente lo que considera inferior. Entonces, en ese momento, además, las condiciones
lo dicho, con el Bernabéu de obras y las pintas que llevábamos y demás, pues era muy fácil tratarnos como la última piedrecilla en el escalafón, ¿no? Y eso yo lo viví mucho, sentí bastante el desprecio de la gente, o sea, tuve que armarme muchas veces de paciencia para trabajar allí y sin duda no lo recomiendo para absolutamente nadie, a no ser que realmente se tenga una necesidad real, porque, vamos, sin duda fue la peor experiencia laboral que he tenido con una diferencia abismal. Vale, pues me ha parecido bastante interesante esta introducción a las experiencias laborales que habéis tenido. Wow. La verdad es que me sorprende. Yo sí que es verdad que, bueno, en tanto que mis amigos sí que conocía mínimamente o superficialmente, que pues un poco vuestro contexto, pero estoy poniendo ahora en vuestra piel, empatizando un poco y leche, está jodida la cosa, hay que echarle ganas. De hecho, más adelante hablaremos un poco de las repercusiones que habéis sentido en vuestras propias carnes, ¿no? Del trabajo. Hay una constante en todos los trabajos y es que veo que, bueno, habéis trabajado de cara al público. Es decir, no os habéis metido en un cubículo a hacer tablas Excel, ¿no? O cualquier otra movida. Entonces, de todas estas experiencias que me habéis contado, sin llegar a ser truculento, porque tampoco es mi intención, pero genuinamente tengo interés por ello, me gustaría que me contarais un poco cómo son esas relaciones humanas. Y aquí, si os parece, vamos a aplicar una triple óptica. Me gustaría que me contarais vuestras experiencias de relaciones tanto con vuestros iguales, es decir, con otros compañeros de trabajo que habéis tenido, con vuestros superiores, ya sean oficiales o el boss, por decirlo así, y también con el público, que a lo mejor en el imaginario colectivo cualquiera podría decir que las relaciones más complicadas son estas últimas, pero no lo sé. En este podcast me está sorprendiendo muchas cosas y a lo mejor esta es una de ellas. Así que adelante, como queráis organizaros. Vale, pues empezando yo, pues en mi vida, como he dicho, he trabajado en 2 sitios distintos. Como extra, que es como camarero, pero que me envían a cualquier lado. Dios sabe dónde me tocará ese día. Entonces me he dado cuenta que las relaciones en las 3 ópticas que has mencionado me han sido completamente distintas. Es decir, lo de el entorno condiciona a la persona era completamente cierto allí. Entonces, me acuerdo, además lo tengo marcado como mi experiencia traumática de introducción al mundo laboral. En mi primer día, creo que no me pudo tocar Metre, que es el que nos dirige a todo el mundo, más irrespetuoso, incomprensivo y más borde que me he cruzado yo creo que en mis 3, 4 años que llevo trabajando de ello. Entonces, pues lo típico, ¿no? Primer día, no has trabajado en tu vida, estás de los nervios. Bueno, pues tengo la mala suerte de que se me caen 2 bandejas encima de un cliente y me empieza. Y claro, yo súper agobiado, tal, me manda afuera, casi me echa. eh, entonces, claro, tuve, menos mal, pero ahí, por ejemplo, con mis compañeros, pues, oye, o sea, tuvieron la empatía de salir uno, o tranquilizarme, tal, y luego ya es cierto que volví y pues pude terminar bien. Pero siempre que iba a ese sitio, que me voy a guardar el lugar por si acaso, que no creo, pero como que decía, Dios, por favor, que hoy no sea yo la presa de este tío. Porque además, como sabía que era nuevo, se aprovechaba un montón de mí. Pero luego, por ejemplo, en otros lugares, que fue en mi segundo sitio donde ya me empezaron a llamar recurrentemente, fue todo lo contrario. Con mis compañeros le tengo que agradecer sobre todo mucho a una persona, un señorazo, mi amigo Will, me enseñó desde cero todo. Y hay que decir que dentro de la presión de lo que es el servicio, tuvo la paciencia de ir enseñándome poco a poco. Y, oye, y con los metres igual. Al contrario de mi primer lugar, fue como todo lo contrario, todo genial, súper amable, comprensivo. Por eso digo, y luego, recuérdame cuál es. Ah, con el público, con el público. Pues con el público en restauración te encuentras con todo el mundo. Te encuentras. Sí, es una ruleta rusa. La atención al público es una ruleta rusa, ya lo tengo demostrado. Como el factor más inestable. Claro, claro, claro. Es como. Porque al final con los compañeros te los conoces, entiendes sus formas, su carácter. Pero con el público a lo mejor te toca. Además, como eran eventos de alto nivel de restauración, pues había hasta cierto punto cierto elitismo, inclusive clasismo me podría llegar, en el que el cliente pues te ve solo como el sirvecopas
y ni un por favor ni gracias. O sea, lo mínimo de educación básica, nada, nada. Luego le preguntabas tú algo para hacerle alguna cosa y me decía, no, vete, vete. Y digo, tío, estoy atendiéndote. Entonces, por eso, hay que decir que he tenido casi que mejores experiencias con clientes extranjeros que con clientes españoles. Suelen ser, por lo menos en los eventos que he estado, bastante más considerados y pacientes a la hora de hablar contigo. Pero luego, por ejemplo, tienes muy buenas experiencias, como lamentablemente parece ser que en el Bernabéu no le dejaban hacer las propinas, alguna que otra me he llevado, pocas, pero bueno, siempre recuerdo a esos clientes. En- y poco más. Y por ejemplo, ahora en lo que estoy actualmente de auxiliar de informaciones, siento que llevo menos tiempo, pero casi que ahí me da un poco más igual cómo me hablen, porque muchas veces suelen ser gente que, pues como no está en un lugar nuevo, desorientada, no sabe a dónde ir, como que siento yo más pena por ellos porque, joder, yo si estuviese en esa situación, entendería estarme frustrado y casi que preocupado por, yo, en estos casos, perder un billete, perder un tren, que es muy importante por X y motivo. Entonces, pues eso, y por el resto, tampoco me puedo quejar, es decir, yo creo que es eso, en el mundo laboral las relaciones son una ruleta rusa en el que el entorno condiciona a toda la persona y si te has encontrado con personas majas te va a parecer mejor trabajo que si te has encontrado con personas bordes y secas. Pero ahora sí me enrolla mucho hablando. No, hombre, Marcos, no te preocupes. De hecho, me parece muy interesante y justo a raíz de esto quisiera matizar dos cosas que, bueno, más en un plano teórico, ¿no? Porque, insisto, la experiencia no la tengo y me confirmarás, Marcos. Yo creo que dependerá mucho a la hora de relacionarse con los demás. Bueno, lo que tú dices, el entorno, pero sobre todo, yo es que me imagino, a ti mismo, ¿no? Leche, llevas 4, 5 horas sirviendo, trabajando, tal, no sé qué, y que de repente te venga, con todas las palabras, un imbécil que te trate como, pues eso, como un esclavo casi, ¿no? Ostras, la paciencia que tenéis que generar en el gremio de, a ver, no te digo pegarle, evidentemente, porque entonces te vas fuera, naturalmente, pero, ostras, no darle una mala contestación, ¿sabes? Que es que ahí yo creo que es que pone muy a prueba vuestros nervios. Y también voy a decir una máxima que me dice mi padre muchas veces, que también podemos debatir en torno a ella o no, sin cortaros, que es, ostras, nunca sirvas a quien sirvió. Porque, claro, lo que tú dices, ya no sé si llamarlo clasismo o elitismo, quizás en tu contexto sí, pero por lo general tú dices, claro, yo ahora mismo te he podido tratar mal, porque, o bueno, mal, o sencillamente con desprecio, ¿no? Porque eres que me tienes que servir. Veremos qué pasaría si esto fuera al revés, ¿no? Bueno, pues yo primero hablo un poco del tema y pues comento mi situación respecto a esto último. Bueno, yo en cuanto a compañeros puedo decir que he tenido la mayor suerte del mundo, en especial en mi primer trabajo, que más que compañeros me llevé mejores amigos, porque son gente que quiero un montón. Y de hecho del grupo del primer trabajo conocí a Leli, que fue el que me enchufó, digamos, en la empresa que estoy ahora, que se lo agradezco un montón y bueno, que quiero un montón a mis amigos, la verdad. En la empresa a día de hoy, los compañeros, no tengo mucha relación con ellos, pero también es verdad que la sala que mayoritariamente llevo, estoy encerrada en un sótano con los clientes. Entonces, realmente mi relación en el trabajo son con los clientes, porque son sesiones largas de 3 horas, así que son 3 horas en las que conozco a gente que no conozco y eso puede ser tanto bueno como malo. En cuanto a mis jefes, los que he tenido a lo largo de mi carrera laboral, puedo decir que el jefe que tengo ahora no lo conocí hasta el lunes, que fue la reunión de empresa, que yo creo que no sabe quién soy, sinceramente. Pero bueno, a veces es mejor eso que conocerle. Entonces, sinceramente, estoy en una posición que no me quejo en absoluto de no conocer a mi jefe, sino que yo simplemente, yo con los que más hablo son con los de recursos humanos que me solucionan la vida. Entonces, bien. Y respecto a la cara al público, como ha dicho Marcos, es súper difícil de entender porque es que te pueden venir las personas más majas, más tranquilas, más comprensibles contigo misma, como que te venga lo que me ha pasado a mí estas últimas semanas, reuniones de empresa que vienen a jugar a tu sala y ya vienen borrachos. Y tienes que estar 3 horas con borrachos que te tratan fatal y tú estás en una situación de, yo al menos que mido 1,53, que soy súper canija, con personas de 2 metros borrachas durante 3 horas. Entonces,
es una cara súper difícil que a veces no sabes muy bien manejar. Pero bueno, también es verdad que en este tipo de grupos tengo la suerte de contar con los metres, que para cualquier cosa ellos sí que bajan al sótano y están conmigo, pero a veces es muy complicado porque te toca pues de todo tipo de gente. No, ya no solo hablando de borrachos, simplemente también hablando de pues personas que vienen con un ego superior y, y que simplemente te tratan pues como si fueses aquí su sirviente. Yo en mi caso, en mi sala también tengo un poco la labor de entregar bebidas, porque viene con bebidas y tal, y ha venido gente diciéndome, niña, dame una cerveza. Y es como, a ver, ¿de qué vas? Porque uno, soy la que manda en esta sala, literalmente has venido a mi casa. Y número dos, soy persona y deberías saber tratar a la gente, por mucho que tú estés pagando un servicio mío, realmente. Entonces, la cara al público es como muy rara, porque también, por ejemplo, he tenido a gente que fíjate que yo pensaba que las propinas era más del mundo de la hostelería y yo siendo actriz he recibido propinas y ha sido las personas más majas, más sinceras y que, oye, una propina es una muestra más de, joder, has hecho bien tu trabajo y me lo pasa muy bien contigo, que eso a mí siempre me genera mucha felicidad, al igual que cualquier reseña que me hagan en Google Maps. Entonces, bueno, pues bueno, es lo que yo creo que las dos caras de la cara al público. Y nada, pues eso. Bueno, pues yo con respecto al tema de mis compañeros y demás, he de decir que aquí ha sido la mayor de las suertes también, la verdad, porque en todos los trabajos que he tenido, en general, prácticamente todos mis compañeros han sido maravillosos y me han ayudado en todo lo que han podido y demás. Destaco sobre todo el último porque cuando estuve trabajando en la Biblioteca Nacional, pues encontré gente que me tenía muchísima más edad que yo, pero precisamente en un entorno en el cual pues a mí me gustaría trabajar en un futuro. Entonces tenía un poco de inseguridad de cómo iba a ser recibido, porque, lo dicho, me quiero dedicar a ello en el futuro. Y la verdad es que tuve la mayor de las suertes porque me encontré personas maravillosas que me guiaron a lo largo de todo el camino y con los que sigo manteniendo relación a día de hoy, que podría haber sido perfectamente lo contrario, porque yo era el Mindundi de 20 años que entraba allí para hacer un poco el paripé y demás. Pero la verdad es que me trataron muy bien, tanto lo he dicho, tanto en la última experiencia que he tenido, que es la biblioteca, como en el resto de trabajos. Con el tema de los jefes, nunca he tenido tampoco ningún problema, salvo, como no, en el Bernabéu, que tampoco llegué a tener ningún problema como tal, pero sí que es verdad que es el único trabajo en el que yo sentía que si realmente tú intentabas decir algo que no te gustaba, perfectamente te podías ir fuera. O sea, eras muy prescindible encima en el puesto en el que estaba yo, que éramos lo más bajo de todos, los peones. En el momento en el que te quejaras un mínimo, que ojo, había mil cosas para quejarte porque es que eran condiciones súper precarias, pero era un trabajo en el que tenían a gente en lista de espera y demás, entonces en el momento en el que tú presentabas la más mínima queja, no tenía ningún reparo en echarte a la calle. No me pasó, pero, o sea, lo cuento precisamente porque yo lo vi con gente que trabajaba conmigo y que se fue a la calle porque se quejó, y con toda la razón del mundo muchas veces, de las condiciones. Y precisamente hablando de las condiciones y uniéndolo a la última óptica de trabajar de cara al público, como con el que más he trabajado de cara al público también es en el Bernabéu, porque justo me ha hecho gracia una cosa que has dicho antes, ya que en la biblioteca tuve suerte de estar en un cubículo haciendo Excels, que parece que no, pero después de las experiencias previas se agradece esa tranquilidad. Pero yo sí que creo, como tal y como ha dicho Marcos y como ha dicho después Lucía, que sobre todo, por lo menos en el mundo de la hostelería, hay un clasismo y un elitismo que es brutal. O sea, yo llegando a trabajar en el Bernabéu, lo dicho, en unas condiciones ultra precarias en el que cualquiera que tenga dos dedos de frente y un mínimo sentido común veía las condiciones en las que estábamos tanto mis compañeros como yo y veía que es que no podíamos hacer mucho más de lo que ya estábamos haciendo allí, ¿no? Y a mí me han llegado a tratar pues muy bien, han llegado a tratar muy bien porque lo dicho, gente con sentido común sabe que somos unos mandados y que estamos allí horas de pie y que más no podemos hacer, pero yo he llegado a tener gente que me ha tratado mal, además a nivel personal.
Y tengo 2 anécdotas, sobre todo, una en la que, por ejemplo, yo estaba trabajando con un compañero porque estamos distribuidos a lo largo de los pasillos del Bernabéu, dependiendo del día, en grupos de 2 o de 3. En ese día yo estaba con uno de 2 y se acercaron 3 chicos que encima eran menores que yo tenía 18 años en ese momento, pues ellos tendrían 16, 17 años, y se me acercaron y ya directamente las formas y las maneras de hablar conmigo ya me indicaban que para ellos, que habían venido al Bernabéu y que iban bien vestidos y demás, teniendo en cuenta que yo encima estaba lleno de polvo y hecho una mierda, pues para ellos yo era pues eso, lo que ha dicho Lucía, un sirvecopas, la última mierdecilla. Y esto, para poner en contexto, en el Bernabéu no se pueden servir latas. Tienes que servírselo a la persona en un vaso de plástico precisamente para evitar que se lancen al campo a los jugadores y demás. Y lo mismo pasa con las botellas de agua, que si bien no tienes que servirlas, tienes que quitarles el tapón para que si las lanzas, que se les vaya quitando el líquido para no hacer daño, ¿no? Pues de esto, que estos 3 chicos que vinieron a pedirme bebidas, les estaba intentando servir sus propias bebidas y me vino uno de ellos sin haberme saludado de absolutamente nada, porque no fue ni siquiera el que me había pedido las bebidas, con su abrigo, y me dijo, sujeta, pero así, en plan, sujeta con el abrigo. Claro, efectivamente, o sea, yo me sentía como un perchero, me digo, ¿esto qué es? Y claro, yo no cedí, evidentemente, porque una cosa es tener paciencia y otra cosa es dejar que te pisoteen. Y le dije precisamente esto, oye, mira, yo no soy tu perchero, que te lo sujete tu amigo. Y se cabrearon conmigo. Luego que si iban a me dijeron que si iban a llamar a mi superior, que ya ves tú, no sabían, no sé ni yo ni quién era el superior, o sea que imagínate ellos. Y ahí se quedó. Pero, por ejemplo, también la más desagradable que he tenido, sin duda, no fue cosa mía realmente, sino por una compañera, porque en un partido de Champions en el que el Madrid jugaba contra un equipo escocés, el Celtic, claro, es lo que dice Lucía, o sea, a lo mejor choca un poco, pero es que trabajar de cara al público con gente borracha es mucho más común de lo que parece. Y ese día en el fútbol, que encima es un ambiente en el que la gente se suele rebasar a niveles extremos, pues me tocó efectivamente trabajar con una serie de escoceses encima en un idioma que no es el mío, que estaban todos pues como una cuba, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, lo dicho, como yo no cedía ni mucho menos, tampoco, pero hubo una compañera que se tuvo que echar a llorar porque los escoceses le empezaron a insultar porque no quedaba cerveza, porque la chavala iba muy lenta, cuando éramos 2 para atender a lo mejor a 50 personas. Y llegó un momento en el que, claro, tuve que plantarme yo para decir, oye, que os ponéis a hacer una fila o os vais a tomar por culo. Y tuvo que llegar el punto de intervenir la Policía Nacional y todo precisamente para ayudarnos solo a ese grupo, porque justo se concentraba toda la hinchada escocesa en ese punto, ¿no? Entonces, lo dicho, con respecto al público, es que es una lotería, es que es una absoluta lotería. Puede ser gente tan maravillosa como horrible. Jolín, pues ya veo que las experiencias son variadas, que generalmente los compañeros, los iguales, el trato suele ser bueno, porque al final digamos que estáis todos en la misma situación, para bien o para mal. Los superiores, bueno, pues pueden ser mejores, peores, también es un poco aleatorio, pero donde sí que noto más irregularidad es claramente en el público, porque naturalmente está constantemente cambiando, el mundo es muy variado, hay muchos valores y muchas percepciones. Y yo siento que, por desgracia, pese a que vuestros hábitos o vuestros gestos denoten, pues yo qué sé, profesionalidad, simpatía, buen trato, respeto, ¿no? Que al final es lo que se espera, ¿no? Imaginaos que vais a un bar y de repente llega el fulano que está en la barra y dice, ¿qué? ¿Y tú qué coño quieres? No sé qué. Coño, no, claro. De hecho, yo si estuviera como cliente en cualquiera de vuestras situaciones, pues lo suyo es que me trataréis bien o con respeto, pero del mismo modo que yo espero trataros de la misma manera. Personalmente, por aportar mi granito de arena con respecto al voluntariado que hice, he hecho varios, pero quizás el más largo fue hace un par de años, entre los meses de octubre y mayo, bueno, unos cuantos meses. Era
relativamente relajado, eran dos horitas a la semana y eran clases de español para inmigrantes, ¿vale? Principalmente, al principio eran muchos, de hecho me agobié un poco porque eran como 12 o 13 y yo, que nunca había dado clases de español, digo, ostras, nivel más o menos para que os hagáis una idea, era como un B1, B tal. Pues yo dije, jolín, me daba la opción, de hecho, de dar un A2, pero es que dije, no sé si me voy a ver capaz para hacerme entender. Que a veces eso, en el ámbito de las lenguas, es lo más complicado. Generalmente eran ucranianos, sobre todo hombres, de hecho mujeres una o dos, muy poquitas. De hecho me acuerdo mucho de una ucraniana que se llamaba Oksana, que era un amor de persona, súper maja. Y el resto, pues bueno, me cayeron 2 afganos, un congoleño, muy majo, congolo. Y al principio fue una experiencia complicada. Bueno, en mi caso, comparándolo con lo de las ópticas, no tenía un superior estrictamente hablando, porque era un voluntario del colegio mayor, o sea, acaso, pues bueno, el director, pero no era un jefe tan evidente. Sí que tenía iguales, tenía compañeros con los que me iba turnando para dar clase a ese mismo grupo de personas y éramos como, bueno, pues el profe del lunes y el profe del miércoles, ¿no? El que venga aquí. Y claro, lo dicho, la experiencia con los iguales, pues estupendo, eran generalmente mujeres, muy majas, muy respetuosas. Al principio yo que estaba un poquillo nervioso, que estaba también con otro colega de aquí, digo, a ver cómo va a ir esto. El trato con el público al principio fue complicado, la verdad, porque primero, nunca has hecho esto, no sabes por dónde te van a salir, sigues un libro, ¿no? Pues intentar sujetarte por algún lado, pero el primer recibimiento que tuve, ostras, fue duro. Para que se me hagáis una idea, primer día, como yo no tenía ni idea, me dijo una de las compañeras que les pusiera un abecedario. Que tú dices, bueno, pues yo qué sé, pues para el nombre o lo que sea. Una de las alumnas se lo tomó un poco mal, ¿no? Como diciendo, oye, que yo vengo de, esta chica no sé dónde era, de Getafe o de no sé dónde, pero bueno, que tarda su horita y pico en venir, me vienes aquí para que 2 niños, básicamente, porque éramos un colega y yo, teníamos que 18 años, poco más, no venga aquí a enseñar nada. No, o sea, a mí me frustró un poco esa primera sensación de, ¿y qué nos van a enseñar estos? Que no tienen ni idea o no pueden enseñarnos de buena manera. Bueno, pues la cosa es ir intentando moderar. Yo creo que te humanizas bastante, ¿vale? En mi caso, yo creo que no he tenido ni la mitad de maltrato que habéis tenido vosotros o de malas experiencias, en tanto que habéis tenido más tiempo, ¿no? En el que probar. Pero bueno, sí que pude experimentar un poco al principio, pues relativamente ese desprecio, de decir, no eres un profesional. Y sumado a la poca experiencia que tenía, pues me lo creía, en definitiva. Sin embargo, deciros que, bueno, pues poco a poco te vas relacionando más con ellos, te vas haciendo al público. Personalmente, pues me gustaría ser docente y pues en una simulación a pequeña escala de lo que sería, pero con adultos. A lo mejor con niños tienes otros problemas, naturalmente. Pero, por no enrollarme más, decir que terminé el curso en mayo, porque luego pues había exámenes en la universidad y no es cuestión de seguir aquí haciendo los ejercicios del workbook. Pero deciros que terminé muy, muy bien con ellos. Es verdad que cada vez eran menos, pues porque por H o por J se iban o encontraban trabajo. Muchos intentaban encontrar trabajo, que es lo que más les preocupaba, e intentábamos ayudarles de la mejor manera. Y deciros que terminamos el curso haciendo una especie de merendola, que le dije, venga, chavales, mañana traed algo de comer o lo que sea y merendamos. Terminaron dándome regalos. O sea, yo me acuerdo que me regalaron una caja de bombones que fue para casa, mis padres lo saben. Pero también me regalaron como eran ucranianos, pues una pulserita de Ucrania, una taza, tal, que digo, por favor, que yo hago esto voluntariamente, de buena fe, como decía Dani antes, y yo no busco que se me retribuya de ninguna manera. Yo acabé encantado. Y de alguna manera, pues también hablando con mis padres, ¿no? Y su experiencia profesional como profesores, pues sí que siento ese cariño, que al final es como la síntesis, el resultado final de todo ese esfuerzo, de todo ese cariño, de esas horas, ganas, empeño que has plasmado bueno, lo que fueron mis alumnos, ¿no? Realmente durante un par de meses. Así que verdaderamente es una experiencia bonita, sacrificada. Había días que no me apetecía. Naturalmente a vosotros os pasa lo mismo, que vais con más, menos ganas. Pero yo creo que es una experiencia que, como decía Dani al principio del podcast, pues hay que pasar por ella y que pasaremos, reflexionaremos al final en las conclusiones. Bueno, pues si os parece, vamos con el siguiente punto, que es que la verdad hay un sinfín de experiencias y tampoco es cuestión de enrollarnos mucho más. Vamos con una pregunta que antes Lucía ha rozado, ¿no? Tangencialmente, y es una pregunta muy típica, sobre todo pues para gente de nuestra edad, jovencillos, ¿no? Tanto gente de instituto como de universidad, y es un poco pues esa percepción social de lo que es trabajar y estudiar. No voy a meter tanto en las experiencias concretas, sino como un poco la percepción general.
hablamos que si el voluntariado era un trabajo, ¿no? Tal, ya lo hemos comentado. Y yo os hago pues la pregunta fatal. ¿Estudiar, en nuestro caso, es considerado como un trabajo? Pues a mi respuesta corta por mi parte, sí. Estudiar es un trabajo. Yo creo que ya lo ha comentado, me parece que ha sido Lucía antes, de el tiempo que le dedicas al estudio es incluso mucho más que el de una jornada estrictamente laboral, de 8 a 3, por ejemplo. Entonces, sí, porque además, es decir, si tú fuera de los estudios obligatorios decides eh, hacer cualquier tipo de estudio superior o FP o lo que sea, ya es algo completamente voluntario y que tú personalmente has tomado la decisión de, sí, quiero empezar a estudiar esto. Con lo cual ya vas con una iniciativa de querer incluso trabajar de ello. Y todo el proceso que hay entre medias desde que comienzas hasta que terminas, te supone un esfuerzo tal que tanto mental como físicamente, que te deja igual de agotado, yo creo que una vez ya entrando en el mundo estrictamente laboral. O sea, yo por lo menos por mi parte, estudiar inclusive hay momentos, haciendo comparativa, que me ha supuesto más trabajo que trabajar en sí. Sí, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Marcos. La de horas que echamos, yo sobre todo tengo el punto de vista de nosotros que estudiamos historia, pero la de proyectos, la de exámenes, la de horas de clase, es que se junta todo y realmente pues estamos todo el rato estudiando, estamos todo el rato haciendo trabajos. Y cuando se nos juntan exámenes y trabajos es el triple de agobiante. Em, y bueno, realmente es que es eso, le echamos más horas a veces al estudio que a nuestro propio trabajo. Y ya incluso la gente que ya únicamente tiene la suerte o la desgracia de trabajar únicamente, pues incluso yo creo que a veces hasta los propios alumnos trabajamos más o nos cansamos mucho más mentalmente que algunos trabajos. Y bueno, entonces realmente yo considero que cualquier persona que estudie, obviamente a partir de la ESO realmente es voluntariado el querer estudiar, hacer el bachillerato, una FP, la universidad, por muy voluntario que sea, yo creo que siempre es en base al prepararnos mentalmente, al pues otra forma de preparar a la cabeza para el mundo laboral y eso incluye pues trabajar realmente en todo lo tuyo para conseguir todo lo que tú quieres. A ver, si yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Marcos como Lucía. Eh, Vamos a ver, también yo creo que es importante el tema de matizar. O sea, estudiar es muy duro si se hace bien, porque lo he dicho. Se echan muchas horas, es mucho desgaste mental, pero tampoco, o sea, yo tampoco lo siento como, porque lo he dicho, como y tú me puedes corroborar en este sentido. O sea, no es trabajar en la obra, en el sentido en el sentido de que, en fin, es muy cansado, es muy sacrificado, pero el hecho de estar estudiando, ya simplemente el hecho de poder estar estudiando es una suerte, es una suerte. De ahí que se considere o no un trabajo, pues lo he dicho formalmente, ¿no? Y si le preguntas a cualquiera que no esté estudiando y que esté trabajando, te van a decir que no. Pero es cierto que el desgaste de tiempo, el desgaste mental, que quiera que no esté estudiando y que esté trabajando, te van a decir que no. Pero es cierto que el desgaste de tiempo, el desgaste mental que supone el hecho de preparar una buena carrera, es por lo menos equivalente a algunos trabajos. Te digo más, ya el próximo nivel al universitario, el tema de posgrado, el tema de las oposiciones. O sea, el que le diga a alguien que se está preparando unas oposiciones que lo suyo no es trabajo, es casi un insulto, porque es que el que se prepara una oposición es que yo no sé si la gente es consciente del hecho que supone estar a lo mejor 8 o 9 horas o más horas al día estudiando sin parar. Es que mentalmente es que es una burrada, es que es horrible. Entonces, lo dicho, formalmente, pues no cotizamos, no cobramos, como dice Lucía, es voluntario. Entonces, no cumplimos los requisitos para que se considere un trabajo. Que por lo demás, yo creo que se considera un trabajo, desde luego, porque si te esfuerzas,
es que es, como han dicho mis compañeros, es que es muy demandante, muy demandante. Equivalente o incluso en algunos casos más que un trabajo como tal, comparándolo pues con lo que hemos tenido nosotros por lo menos. ¿Cómo se nota que somos los 4 estudiantes, No, pero al margen de la coña, totalmente de acuerdo. Siempre pues, nos podemos mover en la definición más formal, más informal, si es retribuido, si tienes un superior, etcétera. Pero al final yo creo que el estudiar, sobre todo, pues lo que decías antes, a un nivel más elevado, más académico, profesional, como por ejemplo en la universidad y sobre todo en el máster o doctorado, ya ni te cuento, o mínimamente las oposiciones, ¿no? De secundaria o de archivero o lo que sea, pues exige una constancia, un compromiso y una fortaleza. La carrera no se llama carrera por nada. O sea, al final yo creo que la carrera precisamente pues remite a esa figura, por ejemplo, del maratón. Tú en el maratón puedes estar potentísimo, tener muchísima fuerza de piernas, pero a lo mejor al 5.º kilómetro ya estás fundido. La carrera es resistencia, la carrera es aguantar, la carrera es ser inteligente a la hora de administrar bien tus recursos, ¿no? Al final aprendemos economía también, porque en verdad tú no te puedes matar el primer mes porque al final vas a acabar o asqueado o infeliz o incluso a lo mejor dejas la carrera, como le pasa a algunos. Que bueno, ahí ya no me meto porque es una casuística muy amplia, pero al final es un trabajo que, como decía antes Daniel, te desgasta mucho. Y si os parece, vamos ya con el último punto de este super podcast que me está pareciendo muy, pero que muy revelador. Y es hablar un poco de las consecuencias de este trabajo, de las influencias que ha tenido un poco en vuestro día a día. Lo bueno es que, claro, ya lleváis pues, un tiempo trabajando, no es algo novedoso y que, por tanto, pues podéis ver cuáles son las consecuencias que han generado en vuestros propios cuerpos, que es una cosa que me parece curioso que a lo mejor no se tiene tantísimo en cuenta. Lo dicho, no voy a ir punto por punto, sino que os propongo una serie de temas y en cuestión a eso, pues me decís cómo os habéis sentido y cómo habéis ido evolucionando. Hablando de esta influencia del trabajo, me voy a centrar en 4 puntos en concreto. En el rendimiento académico, si esto ha afectado a vuestras notas, si podéis compararlo de antes o después. En las relaciones sociales, si tenéis más amigos, si tenéis menos, si, por ejemplo, habéis dejado de relacionaros con ciertos amigos en mayor o menor medida. Y luego, por otro lado, más personal, más físico, a nivel de desgaste, si os sentís más cansados, si notáis que, como si acabáis de correr una maratón, si estáis que no podéis, os notáis más cansados, si dormís más incluso. Y por último, desde el aspecto pues, más psicológico, más anímico. Si a lo mejor no es tanto el esfuerzo inicial que habéis hecho en el trabajo, sino que poco a poco os va minando la mente. No sé si me explico en este sentido. Sobre todo me refiero pues, a nivel de ánimos, de sentirse más o menos feliz, infeliz o cualquier otra sensación que hayáis podido experimentar. Bien, pues la verdad es que son puntos muy interesantes, cuestiones muy diversas y yo en lo personal creo que en el aspecto académico me he logrado organizar lo suficientemente bien para al menos mantenerme. Nunca haber cambios drásticos de pasar de tener notas buenísimas a pasar a suspender asignaturas. Sí que a lo mejor en algún caso se me ha comido más alguna que otra asignatura por X y motivos, que ahora no puedo recordar directamente, pero donde más sí que lo he podido notar es en temas en cuestiones de relaciones sociales y en el estado anímico, porque yo, por ejemplo, en el caso de cuando trabajaba en restauración, casi siempre eran turnos de tarde-noche, entonces acababa saliendo de madrugada. Claro, tú llegas a tu casa a las 3, 4 de la mañana y pues lo que menos tienes ganas de hacer al día siguiente es ponerte a estudiar. Entonces, entre que te encuentras, yo por ejemplo siempre me encontraba bastante cansado, casi como si saliera de fiesta, pero encima sin la gracia de beber. Entonces, todo era malo. Entonces, ya como que dices, jo, hoy al final que tendría que hacer esto, no lo he hecho, y te comes la cabeza. Entonces, ya como anímica, psicológicamente empiezas a decir, a lo mejor no tendría que tal, me voy a acabar suspendido tal. Entonces, como que te vas comiendo mucho la cabeza y puedes llegar a agobiarte bastante. Pero donde sí que definitivamente más lo notaba es en las relaciones sociales, especialmente hasta, podría decir que hasta tercero de carrera. Porque yo cuando empecé, bueno, yo siempre he sido del turno de tarde hasta este último año,
Entonces tenía que comparar a mis amigos, que eran todos del turno de mañana, y encima de donde soy yo, de Alcorcón, con lo cual yo me tenía que desplazar. Tenía que compaginar mis responsabilidades en casa, el estudiar por la mañana, las clases por la tarde, y claro, llegando a casa a las 9:30, que no tengo ganas de salir, porque al día siguiente tengo que volver a madrugar. Entonces, como que... y luego además dirá, bueno, por los fines de semana, claro, pero si trabajo los fines de semana, encima tengo menos tiempo. Con lo cual sí que fui como notando, o por lo menos percibiendo un cierto distanciamiento. Y si bien empecé a decir muchas veces que no podía quedar, porque genuinamente no es que no quisiera, es que no podía, sí que he sentido que hasta que ellos no han experimentado su primera experiencia laboral, que ha sido este año, y que encima algunos lo han tenido que compaginar con las clases, creo que nunca me he sentido comprendido en ese aspecto de decir, joder, no es que no os quiera ver, porque al fin y al cabo sois mis amigos, es que genuinamente no puedo, o sea, tengo otras responsabilidades. Y yo creo que es un factor importante que si en tu grupo de amigos ninguno habéis empezado a trabajar y de repente uno empieza y se empieza a quedar menos, a ver menos, comprender los motivos del por qué. O sea, no es por ningún motivo personal, sino porque genuinamente esa persona tiene otras responsabilidades, otras obligaciones nuevas que o no sabe adaptar bien o que genuinamente es que le imposibilitan el verse. Entonces, sí que no ha sido hasta que han empezado ellos un poco a trabajar que no me sentí un poco más comprendido en ese aspecto. Entonces, sí, yo creo que lo que más me ha afectado ha sido las relaciones sociales y de la sensación de ya no formar parte del grupo. Bueno, por mi parte es algo más o menos parecido a lo que ha dicho Marcos. Pero bueno, o sea, en cuanto, sobre todo en mi caso, al rendimiento académico, yo soy una persona que soy muy cabezota con mis notas, siempre quiero sacar lo mejor de mí, porque bueno, ya vengo de un bachillerato que conseguí una media 9,98, que es una media que me da una rabia porque no era el 10. Entonces, el entrar en la carrera y seguir... Obviamente sabía que no iba a tener una media 9,98 en la carrera porque eso es una barbaridad, pero el querer seguir manteniendo una media alta es algo que siempre ha estado rondando en mi cabeza desde que entré a la carrera, y tanto segundo de carrera como cuarto de carrera, que es donde estoy ahora, que es los años en los que he estado trabajando, sí que es verdad que he tenido que hacer malabares para sacar tiempo para estudiar, para hacer trabajos. Me he tenido que llevar muchas veces el portátil a mi trabajo para seguir estudiando, seguir haciendo trabajos. Y bueno, realmente esto en parte también tiene algo que ver porque el otro día estaba hablando con un profesor para ver un examen y me dijo que realmente que si podía tenía que elegir algo. Tenía que seguir o con artes escénicas o con historia. Que fue algo que para mí fue un shock, en plan, ¿de qué vas? O sea, me estás haciendo elegir entre las dos cosas que más me gustan a mí, así porque sí. O sea, a mí me encantaría poder decir, vale, dejo el trabajo. Pero dejar el trabajo también significa dejar mi hobby y dejar de lado algo que no quiero dejar. Entonces, bueno, también en relación con el rendimiento académico, tanto por la universidad y el trabajo he perdido la oportunidad de estar mucho con mis amigos, en especial cualquier quedada que se hace los fines de semana, porque bueno, es cuando la gente normalmente puede quedar, totalmente comprensible. Pero yo, por ejemplo, que trabajo fines de semana, pues no puedo ir a ninguna quedada y es algo que me da personalmente mucha rabia porque yo valoro un montón poder quedar con mis amigos y bueno, pues perder eso es muy triste. O cualquier reunión familiar. Nunca me había perdido reuniones familiares. Estoy un poco afónica, perdón. Nunca me había perdido reuniones familiares hasta que he empezado a trabajar, que eso personalmente también es otra cosa que me da muchísima rabia. Así que bueno, he intentado buscar formas para ver a mis amigos y ahora soy la chica de las videollamadas, tanto para hablar con mis amigas como para hablar con mi novio, que esa es otra, tengo una relación a distancia, entonces buscarme tiempo también para ver a mi novio es un universo, o sea, es increíble, él viene a trabajar conmigo, básicamente, cuando viene a verme. Es una movida increíble. Entonces, por ejemplo, cosas que he sacado con mis amigas del cole, que se lo agradezco un montón a ellas,
es que quedamos para ir a la biblioteca a estudiar. Entonces, bueno, realmente las veo, aunque estemos calladas, sigo estudiando, sigo manteniendo mi media, pero bueno, estoy al menos con ella, entonces me pongo más feliz y me siento mejor y así al menos les veo la cara en persona. Y eso es la única forma que me estoy manteniendo ahora para socializar, que es un poco triste, en verdad. Pero bueno, dentro de lo que cabe, sé que esto es algo que no queda mucho, ya solo queda la traca final de cuarto de carrera, que va a ser heavy porque hay que hacer el TFG. Pero bueno, después va a llegar el verano y ahí sí que sí, aunque siga trabajando, voy a tener tiempo para mis amigos, para mi familia. Así que al menos sé que ya se ve el rayito de luz al final del camino. Así que nada, pues eso. Bueno, pues con respecto a todo este tema, yo sí que lo noté, por ejemplo, al principio a nivel de relaciones sociales, ya que, en fin, yo justo empecé a trabajar después de salir de bachillerato, con los 18 recién cumplidos y demás, y lo dicho, fue un poco shock al principio el tema de estar acostumbrado pues a ver todos los días a tus amigos y quedar todos los fines de semana con ellos y que llegase el punto de decirles, oye, lo mismo que ha dicho Marcos, oye, no puedo bajar porque tengo que trabajar. Y al día siguiente además es que tengo que hacer cosas de la universidad. Eso a mí me supuso un shock al principio con 18 años porque fue como, o sea, fue algo voluntario porque quise empezar a trabajar, pero fue como el salir de la zona de confort, pero no tanto. Entonces eso fue un shock bastante grande. A nivel académico, anímico y físico, y lo meto todo porque es que va todo unido, a mí en general sí que considero que me ha afectado un poco todo el tema de trabajar, pero porque además, por ejemplo, en primero de carrera pongo a Lucía como testigo. Yo al igual que Marcos trabajaba por la noche y el hecho de vivir a cierta distancia de la universidad unido a el hecho de trabajar con la noche hacían que, por ejemplo, algunos jueves yo tenía que ir a la universidad con 2 horas de sueño, pero con 2 horas, porque llegaba a mi casa a las 3 de la mañana, tenía que cenar, tenía que ducharme, tenía que dormir y luego me levantaba a las 6 para venir aquí. Entonces, pues, independientemente de que esta carrera me apasione y todo lo que quieras, con 2 horas de sueño es muy difícil prestar atención en clase y estar como te gustaría. Y eso es verdad que fue lo peor de lo peor y ya en segundo y en tercero, que ya no estaba trabajando de camarero, pero sí en otras cosas y estudiar y demás. Y sobre todo la rabia que me da es el hecho de que, como he dicho antes, unido a la distancia de donde vivo con respecto a la universidad, pues yo siento que por lo menos durante los primeros años de la carrera lo que más me perdí fueron experiencias de aquí mismo, de la propia universidad, ya no experiencias como tal, pero simplemente el hecho de quedarme a tomar algo después de clase y demás, pues es algo que yo nunca he podido hacer por el hecho de, es que no puedo, porque es que tengo que llegar a mi casa, tengo que comer y tengo que irme a trabajar. Es que no llego, si me tengo que quedar a tomar algo, es que no llego. Y no es algo de que, bueno, venga, hoy no voy, o sea, es que es tu trabajo. Entonces, eso sí que lo he notado sobre todo en los primeros 3 años de carrera. Este último año, los primeros meses de cuarto han sido una absoluta pesadilla porque tuve que compaginar el trabajo de la biblioteca con el tema de las clases aquí y aquí os puedo poner a todos por testigo porque todos sabéis además la situación en la que estaba, entonces pues o sea, es que aunque no se quiera, es que es imposible no tener un desgaste físico y un desgaste mental cuando, por ejemplo, los días en los que aquí los miércoles teníamos prácticas y acabábamos a las 9:30 por la tarde, yo es que salía de mi casa a las 7 de la mañana y llegaba a mi casa a las 11:30 de la noche. Entonces, después de estar todo ese tiempo fuera de casa, no de fiesta precisamente, sino, lo dicho, trabajando y aquí en clase, pues tenía que organizar toda mi vida a partir de las 11:30 de la noche, teniendo en cuenta que el día siguiente también me levantaba a las 6. Entonces, claro, el hecho de tener que empezar a hacer cosas de clase, ya sean trabajo, ya sea estudio y demás, a las 11:30, bueno, a las 11:30 llegaba, claro, tenía que, lo dicho, cenar, ducharme y demás. A lo mejor, yo qué sé, a las 12:30 es cuando tenía que empezar a estudiar o a hacer trabajos. Entonces, claro, estos primeros meses han sido
pues lo he dicho, una absoluta pesadilla. Ahora ya que no estoy en la biblioteca, pues un poco mejor, pero sí que lo he notado a nivel de rendimiento académico y lo sabéis todos muy bien. Yo he tenido que estar ahí matándome para recuperar meses de trabajo atrasado, pero meses. Entonces, precisamente por estas cosas. Entonces, lo dicho, no reniego de la experiencia, pero que el desgaste está ahí a todos los niveles es evidente y es inevitable. O sea, esto tampoco es, yo creo que no es bueno intentar suavizar las cosas, ¿no? O sea, es duro y tiene que ser duro y va a ser duro, pero es que es lo que hay. O sea, tampoco se puede hacer otra cosa. Bueno, pues la verdad es que me ha gustado bastante porque siento como que cada uno habéis profundizado más en un punto de los propuestos, ¿no? Más algunos en lo social, otros en lo académico, otros directamente en lo físico, ¿no? En lo psicológico. Entonces creo que es una pregunta pues bastante enriquecedora, ¿no? Por lo general. A propósito de lo último que decía Dani, me acuerdo de cuando teníamos la asignatura esta de Roma por la tarde, bastante chula, si me permites, que llegaba reventado. Yo te digo, ¿qué pasa, Dani? ¿Tal cómo estamos? Se quedaba, pues dices, mío, llevo aquí no sé cuántas horas en marcha y he de decirte que en parte pensé en ti para este podcast porque digo, joder, pobre chaval, lo que estará viviendo y sería interesante traerlo aquí. Y con respecto a lo que decía Marcos, de solidarizarse más con la gente que trabaja, eso es una cosa que, fíjate, hasta que no lo has dicho, mi mente no ha hecho clac. Yo en mi ciudad tengo un colega, Acru, le llamamos, un saludo para Acru, coño, que lleva trabajando desde hace años, que sí en el kebab, que sí con su padre y demás historias, y muchas veces le hemos podido llegar a criticar, sin malos rollos, por supuesto, pero como diciendo, joder, el tío este que no queda, que no tal, coño, pues porque precisamente tiene que trabajar, y si no es A, es J. Entonces siento como que justo lo que has dicho, Marcos, pues sí que me ha servido pues para concienciarme más y para intentar empatizar, ¿no? Y entender un poco más su situación. Bueno, pues yo creo que ya llevamos un buen tiempo hablando, un buen tiempo intercambiando experiencias y yo creo que ya pues podría ser la hora de las conclusiones, reflexiones y un poco pues qué expectativas tenéis a futuro, ¿no? De vuestros respectivos trabajos, si queréis trabajar de lo que trabajáis, si queréis cambiar, etcétera. Por mi parte, y dejo ya mi reflexión para dejar con la vuestra, he de decir que siento dos cosas. Primero, que la experiencia laboral es algo que deberíamos de tener todos más antes que tarde. Y esto lo enlazo con el segundo punto, que te humaniza bastante. El tema del respeto, los tratos, la educación, que es un tema que traeremos también al podcast, que me parece que es algo crucial y que se está perdiendo en los últimos tiempos, pues siento que el trabajo sí que te da ese componente de respeto y pues de buenos tratos, de civismo, no sé, como lo queráis llamar. Así que si queréis dar alguna conclusión, experiencia, consejo, sois libres de hacerlo. Pues por mi parte, si bien en los años que llevo trabajando y estudiando hay que decir que agradezco todas las experiencias y reconozco que me han formado en cómo soy hoy en día, sí que para futuro, yo por ejemplo ya para tema oposiciones el año que viene no creo que trabaje porque ya el tiempo que me va a ocupar creo que me va a ser incompatible, pero yo quiero enviar un mensaje de justo un poco recopilando lo que hemos dicho a lo largo de todo este podcast y animaos a trabajar si queréis. O sea, si os apetece probar o tenéis interés en, aunque sea algo más meramente egoísta, decir, quiero pasta, vale, pues adelante. O sea, os vais a encontrar con una realidad completamente nueva, distinta, que mejor o peor os va a abrir la mente. Os va a abrir la mente, os va a lo que formar y yo creo que para futuro podréis incluso agradecer dichas experiencias, ya sean buenas o malas, porque cuando estéis en la otra cara, es decir, seáis el público que sois atendidos, os va a ayudar como a empatizar y poneros en el lugar de otro. Con lo cual yo sí que animo a quien quiera trabajar, si puede y realmente quiere. Y nada, eso sería un poco. Bueno, en mi caso estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Marcos. Siempre estoy de acuerdo contigo. El caso es que yo sobre todo me he acordado, hablando de todo este tema, de una charla que hice en mi instituto, incluso de
el trabajar y el estudiar y cómo se podían mover los chavales de bachillerato, que fue a los que les di la charla haciendo el bachillerato de artes escénicas. Y yo lo que les dije es que realmente si les apasiona esto, que por mucho que quieran estudiar otra cosa, que no abandonen sus sueños, no abandonen sus hobbies, que sigan adelante, que no es un camino aquí lleno de florecitas y muy bonito, sino que tiene sus baches y tiene sus movidas, al igual que cualquier trabajo, en especial de cara al público personalmente, pero que sí, que es algo que tarde o temprano todo el mundo se va a tener que lanzar a la piscina a hacerlo, así que no se tenga miedo, que es bonito, es muy guay, conoces a mucha gente y bueno, son experiencias que vas a tener que ir cogiendo a lo largo del tiempo. Así que nada, si queréis trabajar a tope, si no queréis trabajar y centraros en el estudio, también es súper bien eso. O sea, si podéis, pues no trabajéis hasta que sea necesario, coger vuestras experiencias de otra forma. Y nada, pues que no le tengáis miedo, que todo es guay. Tiene sus putadas, como ya hemos dicho antes. Ups. Pero nada, a tope con todo y nada, que todo sale bien al final. Bueno, pues yo como conclusión no voy a entrar en nada parecido a lo que han dicho Marcos y Lucía, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho ambos, pero quiero mandar un mensaje cambiando un poco el tono, porque, y precisamente por todo el tema de este podcast, ¿no? Y por lo que hemos venido aquí. Porque ahora siento, y yo lo veo, ¿no? Se lee, se está diciendo mucho últimamente por parte de generaciones anteriores a la nuestra, de que es que los jóvenes no quieren trabajar, de que es que somos unos vagos, que queremos vivir del cuento toda la vida y demás. Pues bien, el hecho de que exista este podcast ya es prueba de precisamente lo contrario, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que efectivamente no es un camino de rosas, pero precisamente yo creo que los jóvenes más que nunca están con muchas ganas de trabajar, o sea, no vemos el trabajo como una especie de demonio al que evitar lo más posible, o sea, de algo hay que vivir y si se puede hacer disfrutando, vamos, has ganado en la vida, pero hay una diferencia muy grande entre no querer trabajar y no querer trabajar en las condiciones en las que algunos hemos tenido que trabajar, ¿no? O sea, una cosa es que yo quiera ganar un salario digno y demás, y otra cosa es que tenga que subsistir siendo simplemente por el hecho de ser joven y por esa falta de experiencia que me tenga que quedar callado ante injusticias y condiciones precarias que se dan por hechos simplemente por el hecho de que nosotros somos jóvenes y que al parecer se nos puede tratar como si fuésemos la última mierda. Entonces, pues eso, que simplemente quería decir que tanto los que estamos aquí ahora mismo como cientos de miles de jóvenes, tanto en España como en todo el mundo, no es que no queramos trabajar, es que queremos trabajar dignamente. Queremos trabajar de manera justa, pero queremos hacerlo pues para ayudar, para salir adelante nosotros mismos y porque realmente tenemos esa voluntad de trabajar. Precisamente, ya no solo el hecho de estar aquí nosotros tres, sino el hecho de que nosotros hayamos decidido trabajar sin tener que o sea, sin que parta de una necesidad extrema económica inmediata, ya dice, o por ejemplo, tu caso del voluntariado, es que precisamente la palabra lo dice, que si se hace voluntariado hay una voluntad detrás que es que choca directamente con el discurso que hay ahora de que es que nosotros no queremos trabajar, es que es precisamente lo contrario, es que queremos trabajar. Entonces, pues eso, que como último mensaje esperanzador, que en base también pues a lo que ha dicho Lucía, lo que ha dicho Marcos y lo que has dicho tú, Luis, que el mundo es muy complicado, el mundo es muy complicado, las condiciones son las que son, pero si se lucha y se quiere y se tiene la voluntad de ello, se quiere y se debe trabajar porque, en fin, es que ya no solo por lo que hay que comer, es que también te forma a nivel vital, ¿no? A nivel de vida. Así que pues eso, muchas gracias. Pues estupendo, me parecen reflexiones muy interesantes. Al final, pues bueno, somos una pequeña muestra, pero esta es la voz de una generación que se va curtiendo poco a poco, ¿no? A lo largo de estas experiencias laborales. Y que, como bien dices, pues este podcast, como todos en general, viene a intercambiar experiencias entre los participantes, a
que gente que lo escuche se siente identificada y que sepa que no está solo, que es una constante, y sobre todo, y quizás apuntando al último que ha dicho Dani, pues leche, concienciar a la gente de que es una realidad existente y sobre todo en este caso combatir en contra del estereotipo del gandul, del vago, del ocioso, ¿no? Que no quiere trabajar. Pues nada, chicos, pues ha sido un placer teneros por aquí. La verdad es que me ha resultado un podcast muy, muy revelador, insisto, por mi propia condición que he estado pues, más ajeno, ¿no?, al mundo del trabajo y que seguro que a los oyentes, pocos pero fieles, a los que podemos cambiar la mentalidad y cada día más en aumento, pues seguro que les será de gran interés. Si queréis hacer una despedida, pues estupendo. Yo por mí, daros las gracias por venir y echar aquí un par de horitas para hablar. No, hombre, muchas gracias a ti, Luis, por invitarnos a todos, por pensar y organizar todo el esquema que hemos seguido a lo largo del podcast, ¿no? Que en lo personal me ha parecido muy bien planteado y generalmente me gusta mucho la iniciativa que tienes con este proyecto, en el que pues desde voces jóvenes y cercanas abarcas muchos diversos temas y experiencias y que nos des pues la oportunidad tanto a Dani como a Lucía y como a mí de hablar de nuestras propias experiencias, pues es algo a muy tener en cuenta y que dice mucho de ti sobre tu preocupación. Ay, qué bonito. Nada, yo solo decirte a ti gracias, Luis. Me encanta este tema. Yo creo que es un tema que no me cansaré nunca de hablar, porque es algo, pues eso, que nos concierne a todos. Y nada, que es súper guay el tema. Espero más podcasts así de guays, de interesantes, que eres el chico más organizado que he conocido en mi vida, así que tú a tope con todo. Y nada, ha sido un placer. Nada, yo lo mismo, darle las gracias a Luis, que es el que ha montado todo esto y el que hace posible pues charlas como estas, que creo que son muy importantes desde el punto de, porque siempre estamos acostumbrados a oírlos nosotros, pero joder, está bien que salga alguien a decir, coño, pues voy a hacerlo yo, ¿no? O sea, de tener esa voluntad. La única pena es que esto no haya vídeo de esto y veáis lo sexy que estamos todos aquí, pero aparte de eso yo lo he disfrutado mucho, así que de nuevo pues agradecer a Luis la experiencia en general y a Marcos y a Lucía también por haberla compartido conmigo. Bueno, pues ¿qué me queda decir? Que con invitados así, pues claro que uno se anima a hacer más programas. Yo creo que mis invitados hablan por sí solos y valen por sí solos. Yo creo que ya lo han demostrado en este programa. Y jolín, pues daros las gracias por vuestros testimonios, que ya sabéis que se basa en esto este programa. El que no lo sepa, que se vaya a ver el primer programa, que está la introducción. Y nada, pues queridísimo oyente, me gustaría quedarme más tiempo hablando contigo, pero ¿y si lo hablamos luego?